Bueno, lo primero es presentarme. Algunos ya me conoceréis. Soy Ana, soy una de las 2 enfermeras del servicio de cardiología de consultas. Algunos me conoceréis porque os habré hecho alguna de las pruebas de esfuerzo para antes de la rehabilitación o algún eco de esfuerzo o nos habremos visto por consultas, ¿no? Entonces, hoy os voy a hablar de algo muy importante, que es ¿para qué sirven los fármacos que tomáis? Creo que es muy importante no solo tomar los fármacos bien, sino para poder tener una buena adherencia al tratamiento, para poder cumplirlo de manera correcta. Creo que es importante entender para qué los tomamos, para qué funcionan y qué beneficios nos traen. Cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda, me la podéis hacer, ¿vale? Y vamos a empezar hablando de una cosa de la que no se habla mucho y son las diferencias de los fármacos, ¿no? ¿Por qué un mismo fármaco tiene 2 nombres? Es decir, ¿por qué vamos a la farmacia, por ejemplo, y pedimos Adiro y nos dan otro fármaco con otro nombre? Esto es porque los fármacos se dividen en 2 tipos, ¿no? El medicamento de marca con su nombre comercial, como puede ser el Adiro, el Plavix o el Enconcord, y luego está el medicamento genérico cuyo nombre es el principio activo que tiene. Por ejemplo, el Adiro es lo mismo que el ácido acetil salicílico. El Plavix es lo mismo que el clopidogrel. El Enconcord es lo mismo que el bisoprolol. Entonces, esto pasa porque las farmacéuticas tienen patentes que durante 10 años pueden usar y a partir de ese tiempo se abren al público. ¿Es exactamente el mismo medicamento? En líneas generales sí, pero puede haber hasta un 10% de diferencia con aditivos, con algún tipo de excipiente. Por eso hay gente que dice, oye, es que a mí me sentaba muy bien el Adiro y el nuevo que me han dado no me sienta tan bien. Bueno, pues eso puede ser por ese pequeño porcentaje de cambio. Pero en general el principio activo y los miligramos o los gramos de medicación es la misma. Por eso hay esa diferencia, ¿no? Creo que esto era importante de decirlo antes de empezar. Y ya vamos a empezar con un poco de generalidades. ¿Para qué se usan los fármacos? Bueno, pues en muchos casos, como en la enfermedad coronaria, mantienen las arterias sanas y evitan que se vuelvan a obstruir. Esto es muy importante. Y en otros casos, como en un infarto o en la insuficiencia cardíaca es cuando el corazón no es capaz de bombear toda la sangre, evitan que el corazón tenga que esforzarse de más. Es lógico, cuando el corazón tiene que hacer más esfuerzo y no puede con ello, bueno, pues al final se acaba cansando. Pues parte de estos fármacos ayudan a que el corazón no se esfuerce y, por otro lado, que las arterias se mantengan sanas. Empezamos con el primer medicamento que mandan a casi todo el mundo que ha tenido un evento coronario, que son los antiagregantes plaquetarios, que tienen un nombre así un poco raro, pero lo vamos a entender muy fácil. Aquí tenéis un dibujito. Arriba se puede ver qué pasa cuando tenemos una pequeña rotura en cualquier parte del cuerpo. Esto puede ser en la piel, puede ser en una arteria, puede ser en cualquier zona del cuerpo. Las plaquetas se agregan entre sí, se juntan, se unen y hacen un pequeño trombito, un pequeño coágulo, como vemos ahí en la imagen, que se ve muy fácil. Bueno, pues esto es lo que pasa de manera normal. ¿Qué podemos hacer con esta medicación? ¿Para qué se usa esta medicación? Esta medicación se usa para que ese coágulo que se forma de manera natural no obstruya la luz de las arterias. Nosotros queremos que las arterias tengan un riego normal, por eso tomamos esta medicación. Entonces, el antiagregante plaquetario lo que evita es que esas plaquetas formen un trombo tan grande que obstruya una de las luces o una de las arterias que irrigan el corazón y tengamos otro evento cardíaco. Están indicados indefinidamente en la enfermedad coronaria, sobre todo si se han puesto stent. ¿Por qué? Justamente para que esos coagulitos no se acoplen al stent y hagan que no pueda pasar la sangre entre ellos, ¿no? Muchas veces se habla de la doble antiagregación. Esto significa que, dependiendo del caso, porque esto es todo muy particular, durante los primeros 6 meses o incluso el primer año hay personas que toman hasta 2 tipos de este medicamento para justo evitar esos trombos que son como más frecuentes, parece que al principio. Evitan el tipo de coágulos que pueden obstruir las arterias, que es lo que ya os he dicho, ¿vale? Son, por ejemplo, pues el Adiro, el Efien, el Brilique, hay muchos, son de diferentes nombres, pero todos actúan de la misma manera y sirven para lo mismo. ¿Qué efectos secundarios pueden tener? Pueden tener molestias de estómago, sobre todo el Adiro. Puede crear un poquito de incomodidad.
Hay más facilidad para el sangrado porque, lógicamente, si nosotros lo que hacemos a las plaquetas es no dejar que hagan su función es hacer ese taponcito, puede que tengamos algún tipo de herida o algún tipo de dificultad para que haya una reconstrucción de la piel normal, ¿vale? Y algunos pueden dar dificultad para respirar. Esto, como siempre, es muy dependiente de cada persona y de cada paciente. Si tenemos algún tipo de efecto secundario en cualquier tipo de fármaco, lo recomendable es consultarlo con el médico y en ningún momento dejar de tomar el medicamento por cuenta propia, ¿vale? Porque al final lo que podemos hacer es más riesgo que beneficio. Es lo que os digan aquí, ¿no? Que nunca se puede retirar un fármaco por nuestra cuenta. Vamos a otro clásico, que son los antihipertensivos, ¿no? Creo que también la mayor parte de vosotros los tomaréis. Aquí hay muchos tipos, enalapril, lisinopril, ramipril, losartán, bueno, un montón de tipos. El objetivo siempre se define de manera individual, pero a grandes rasgos nos gusta que la tensión esté por debajo de 14,9. 14 es lo que llamamos la tensión la alta y 9 la que comúnmente se llama la baja. Esto es un poquito, hay que individualizarlo mucho. En personas diabéticas, por ejemplo, nos gusta que esté por debajo de 13,5 o 8. Si un paciente ha tenido un evento coronario debido a la tensión, queremos que esté más baja. Si es por un problema de la arteria aorta, queremos que esté más baja. Pero a grandes rasgos, por debajo de 14 y por debajo de 9 es lo ideal. Algunos antihipertensivos también se usan en insuficiencia cardíaca o después de tener un infarto, independientemente de que no hayamos tenido ningún evento de tensión alta. Y esto se hace para proteger el corazón y evitar que se sobrecargue. Es muy importante no dejar de tomar la medicación de la tensión. Cuando venís a haceros una prueba, por ejemplo una prueba de esfuerzo, en general os decimos que salvo que haya alguna contraindicación específica del médico porque lo quiera así por alguna razón, siempre hay que tomarse la medicación. Es decir, estas medicaciones, como si dijéramos, no falsean la prueba. O sea, es necesario y es más beneficioso tomar esta medicación a no tomarla y hacer la prueba como si dijéramos a pelo, ¿no? Los antihipertensivos también tienen una serie de efectos secundarios que pueden ser mareo, por ejemplo, si bajan mucho la tensión, la tos seca, que es muy característica del enalapril, en concreto de esa medicación, o por ejemplo el hinchazón en las piernas que puede dar el amlodipino. ¿Cómo sabemos que tenemos hinchazón en las piernas? Bueno, pues yo creo que con este dibujo se ve muy bien, ¿no? Cómo es un pie normal y cómo es un pie con edema. Siempre hay que consultar al médico si aparecen. Y una pregunta que nos soléis hacer mucho en consulta o con la prueba de esfuerzo es que hoy me he levantado con la tensión muy baja, por ejemplo. ¿No me tomo la medicación? Bueno, pues la tensión siempre hay que mirarlo en una línea de tiempo. No nos vale con quedarnos una sola medida de un solo día, porque la tensión va variando en función a lo que comamos, en función al ejercicio que hagamos, en función a nuestro estado sentimental, ¿no? Que tengamos más estrés, menos estrés. Por lo tanto, si nosotros vemos que un día en concreto tenemos la tensión baja, no tenemos que dejar de tomarnos la medicación de la tensión, porque la medicación de la tensión no actúa solo durante 2 horas, actúa normalmente, la mayoría tomáis una vez al día, pues actúa de esas 24 horas más o menos, actúan las primeras 20 horas. Las últimas 4 horas es como el periodo ventana en el que prácticamente ya no nos queda medicación en el cuerpo, ¿no? Por lo tanto, cuando queramos valorar la tensión, y así os lo solemos decir en consulta, hay que ver con un poquito de perspectiva. Igual un día nos levantamos y tenemos, pues no sé, 17,9, ¿qué tensión más rara? ¿Qué alta está? ¿Me tengo que tomar la pastilla 2 veces? No. Hay que ver si es algo puntual o si algo que se mantiene en el tiempo. Si vemos que durante varios días, por ejemplo, tenemos la tensión muy alta al despertar, pues quizá habrá que agregar una medicación. Pero siempre tenemos que verlo en consulta, con un holter de tensión o apuntando las tensiones varias veces al día en diferentes momentos, porque la tensión es muy lábil. Eso quiere decir que varía mucho en función de la hora del día, de lo que hayamos comido, lo que os he dicho. Este es un fármaco que a mí me gusta mucho porque yo lo que hago en consultas es hacer las pruebas de esfuerzo. De los frenadores de la frecuencia cardíaca están muy relacionados con el ejercicio, ¿no? Los frenadores de la frecuencia cardíaca, la parte de arriba, todos los que acaban en LOL, el atenolol, el bisoprolol, el metoprolol, el carvedilol, todos esos se llaman beta bloqueantes.
lo que hacen es disminuir las pulsaciones y algunos bajan la tensión. Nosotros en el corazón tenemos un marcapasos natural que funciona de manera normal, que es el que va marcando los latidos que tenemos que tener. ¿Qué hacen estos frenadores de la frecuencia cardíaca? Lo que hacen es disminuir los latidos que salen de ese marcapasos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la persona que toma beta-bloqueantes o toma los frenadores que están abajo, el verapamil, el diltiazem, la iobradina, la digoxina? Que su corazón no va a subir tanto de pulsaciones. Si una persona que toma beta-bloqueantes hace el mismo ejercicio que una persona que no los toma, es posible, o es casi el 90% de las veces posible, que la persona que toma este fármaco no suba su frecuencia cardíaca. Y esto lo hacemos a posta, lo hacemos para que el corazón no sufra, para evitar otra vez sobrecargar el corazón. No solo se usan en infartos y no en todos los infartos se usan, también se usan en insuficiencia cardíaca o también en gente, por ejemplo, que tiene arritmias, que tiene la frecuencia cardíaca alta. Esta medicación es muy típica porque hay veces que no avisamos cuando la ponemos en consulta y nos llega el paciente diciendo: es que yo subo 2 tramos de escaleras y me canso un montón, es que parece como que no me da. ¿Y qué pasa? Pues que la pila del corazón la estamos amortiguando. Por lo tanto, cuando le pedimos un poquito de esfuerzo, nos dice: oye, que yo tengo aquí un límite y de aquí no puedo pasar. ¿Qué pasa en las pruebas de esfuerzo que muchos habéis hecho? Que la prueba de esfuerzo, para que la podamos valorar, queremos llegar a una frecuencia cardíaca, que va en función de la edad de cada uno. La gente que toma el beta-bloqueante muchas veces se cansa, se fatiga, se agota antes de llegar a esa frecuencia cardíaca. Por lo tanto, las pruebas de esfuerzo en gente que toma beta-bloqueantes se miden de una manera un poco diferente. No es tan importante llegar a esa frecuencia, sino ver la actividad del corazón y de la tensión durante toda la prueba. Por eso es importante que no os dejéis de tomar la medicación, porque, por ejemplo, hay gente que no se toma esta medicación antes de la prueba de esfuerzo. ¿Para qué? Para llegar al famoso 85%, que es donde tenemos que llegar. Ya, pero es que nosotros a lo mejor no queremos que el corazón sufra tanto, no queremos que el corazón suba. Entonces, salvo que se diga lo contrario en consulta, a cualquier prueba hay que venir con toda la medicación. ¿Qué efectos secundarios pueden tener esos frenadores de la frecuencia cardíaca? Bueno, pues mareos o cansancio excesivo, ¿no? Por lo que hemos hablado, al final es como amortiguar la frecuencia. Pueden tener destellos luminosos como la iobradina o también disfunción eréctil. No todos los fármacos frenadores de la frecuencia cardíaca dan disfunción eréctil, solamente algunos. Por lo tanto, si se sufre de este problema hay que hablarlo en consulta y modificar la medicación para llegar a uno en el que no nos lo produzca, ¿no? O sea, pero no hay que tenerle miedo porque no todos actúan igual. Y por supuesto, siempre consultar si es preciso para bajar la dosis, porque es verdad que hay veces que hay gente que dice: es que me noto que no tengo pila, que es que yo aunque me quiera no puedo. Bueno, pues se pueden bajar las dosis, se pueden ir modificando. ¿Alguna duda de los frenadores, de los betabloqueantes o sus compañeros? Nada, vale. Y famosísimos en todo el mundo, los hipolipemiantes, ¿no? Estos son muy típicos y además, curiosamente, es uno de los fármacos cuyos efectos secundarios como que más miedo dan, ¿no? Que todos hemos oído hablar a veces de que las estatinas dan dolor muscular, dan dolores. Bueno, ahora lo vamos a ver. Primero, ¿cuáles son? Pues se llaman de muchas formas, ¿no? Todos terminan en tatina. Atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, simvastatina, un montón. ¿Para qué se utilizan? Se utilizan para bajar las cifras de colesterol, del LDL. Y además aporta más beneficios. Aquí podemos ver 3 arterias, ¿no? La primera sana, la segunda con cierta placa. Ya vemos que la luz, es decir, la cantidad de sangre que pasa por la segunda arteria claramente es menor que por la primera. Y podemos ver la tercera arteria como prácticamente la luz por donde pasa la sangre ya es muy chiquitita. Entonces, se ha visto que estos fármacos no solo hacen que baje el colesterol, sino que parece que recubren las arterias de una especie de sustancia un poco impermeable para evitar que el colesterol se adhiera a las paredes, ¿no? O sea que no solamente se usan para bajar el colesterol que ya está alto, sino que a veces se usan un poco como prevención. Evitan, por tanto, que el LDL, que es el colesterol que no nos gusta, se acumule en las arterias del cuerpo, en todas, incluidas las coronarias. Nosotros podemos tener una placa de ateroma, una placa de colesterol en una arteria del corazón y por eso dar
un síntoma de angina o dar un infarto, pero también la podemos tener en la cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos fármacos en general no actúan o ningún fármaco actúa solo. Es muy difícil encontrar un fármaco que actúe solo sobre un órgano en concreto con una acción en concreta, ¿no? Como estáis viendo, casi todos los fármacos están muy relacionados. Los frenadores de frecuencia cardíaca de los que hemos hablado antes también bajan la tensión. El hipertensivo a veces hace que retengas un poco de líquido. Entonces, bueno, hay que irlo viendo en conjunto, ¿no? Los fármacos en general no se pueden hablar de manera individual. ¿Estos fármacos qué les pasa? Bueno, aquí hablamos otra vez de objetivos individuales. Lo ideal es tener el LDL inferior a 70, pero las nuevas guías en síndrome coronario hablan incluso inferior a 50. Esto tampoco tenemos que obsesionarnos con este tema, ¿no? Que parece como que está muy de moda ahora, del colesterol, de añadir un Danacol o añadir un yogur que baja el colesterol. Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Porque igual que hemos hablado de la medicación que toma para dormir nuestra vecina del quinto, si el médico no lo recomienda y ya estamos tomando una medicación, no hace falta tomarnos un Danacol, por ejemplo, ¿no? Con llevar una dieta adecuada y seguir las recomendaciones con la medicación, en general es suficiente. ¿Qué efectos secundarios pueden tener? Molestias musculares. Y aquí creo que es importante explicar qué tipo de molestias musculares pueden dar las estatinas, porque tienen muy mala fama las pobres y tienen muchos beneficios. Las molestias musculares típicas de las estatinas son molestias tipo agujetas, que suelen dar en la parte alta de los brazos o en los muslos. Es decir, que si yo un día me levanto con dolor de cuello, seguramente no sea culpa de la torvastatina la pobre. Esas molestias suelen ser además bilaterales, es decir, nos duelen los dos brazos, nos duelen las dos piernas, nos molestan al subir escaleras, al caminar, incluso estando sin hacer ejercicio. Es decir, no todas las molestias musculares que tengamos son debido a ellas, ¿no? Dentro de eso hay algunas que prácticamente no dan este tipo de sintomatología. ¿Qué pasa? Que tiene muy mala fama y el otro día, por ejemplo, me contaba la doctora Merino que una paciente llegó a consulta diciendo que es que el médico de cabecera le había quitado la pastilla del colesterol porque le daba dolor de cuello o dolor muscular, un dolor que no era típico de la estatina, ¿no? Y entonces, para intentar que esa señora vuelva a tomar medicación para el colesterol, cuando un médico le ha dicho que seguramente ese dolor de cuello que tenía era de esto, es muy difícil. Es decir, antes de quitar una medicación, tenemos que darnos cuenta de cuál es el riesgo-beneficio, ¿no? O sea, por eso no tenemos que quitar medicación al primer efecto secundario. ¿Por qué? Porque es que si no, no nos tomaríamos ni un paracetamol. Si nos pusiéramos a leer los efectos secundarios del paracetamol, os aseguro que no lo volveríamos a tomar, ¿no? Por eso es importante saber qué tipo de molestias pueden dar las estatinas. Y si dan esas molestias, se puede cambiar a otro tipo, de la misma familia, que dan menos molestias. También puede haber una alteración de las transaminasas, que son unas enzimas del hígado. Eso se ve en las analíticas. Por eso es importante, cuando se toma medicación y cuando se ha tenido un evento cardíaco, ir teniendo revisiones periódicas y no pensar que yo he pasado ya el infarto, por ejemplo, he pasado la rehabilitación, pues ya está. Ya como yo estoy estupendamente, hasta dentro de 5 años no vuelvo o hasta que me vuelva a doler, ¿no? Bueno, pues no. Es importante hacer las revisiones porque puede que haya algo alterado y puede que pillemos algo a tiempo. Por supuesto, lo que os digo siempre, consultar con el médico si aparecen, nunca retirarlo por nuestra cuenta. Vale. Y bueno, los anticoagulantes, mundialmente famosos, sobre todo el famoso Sintrom, ¿no? Los anticoagulantes hay de muchos tipos. Los antiguos de toda la vida, que es, por ejemplo, el acenocumarol, que es el famoso Sintrom, o, por ejemplo, el apixaban, que se llama Eliquis, que es muy nuevo. Al final, cualquiera de estos medicamentos, cualquiera de los anticoagulantes, hacen que la sangre tarde más tiempo en coagularse. Esto es importante porque hay mucha gente que confunde antiagregante plaquetario con anticoagulante. El antiagregante plaquetario lo que hace es evitar que se formen esas uniones de plaquetas que hemos visto al principio en la foto. Y el anticoagulante evita que dentro de la sangre se formen coágulos, que al final el problema es el mismo, que ambos obstruyen la luz del vaso, pero tienen acciones diferentes, ¿no? Es importante, o sea, una persona que tome antiagregantes no es lo mismo que la persona que toma anticoagulantes. Entonces, los anticoagulantes no se dan en todos los eventos cardíacos.
Se suelen dar si hay un riesgo alto de ictus, por ejemplo, cuando se ponen ciertas prótesis valvulares o algunas arritmias como la fibrilación auricular. Es decir, que no todo el mundo que haya tenido un infarto tiene que tomar anticoagulantes. Las diferencias entre unos anticoagulantes y otros, sobre todo, son que, por ejemplo, el Sintrom, yo creo que todo el mundo sabe que hay que hacerse controles, que depende del día hay que tomarse 1/4 o 3/4, y es como muy alternante la dosis, ¿no? Y, por ejemplo, el Eliquis, que es un fármaco bastante nuevo, es un anticoagulante que no requiere tanto control, ¿no? Es más fácil de tomar. Entonces, eso es lo que os estaba justo contando, ¿no? Que el Sintrom es el famoso aparatito y se necesitan controles. Entonces, hay que advertir siempre, y esto es algo que se pregunta también mucho, que cuando uno toma anticoagulantes o antiagregantes y se va a someter a una cirugía, hay que hablarlo con el médico. Antiguamente siempre se sabía o se decía que ante cualquier tipo de cirugía, incluso una extracción de muela del dentista, había que suspender antes los anticoagulantes porque si no el riesgo de sangrado era alto, ¿no? Bueno, pues hoy en día esto está un poquito más en entredicho. Es decir, si nos van a hacer una cirugía a corazón abierto, tendríamos que suspender los anticoagulantes, pero muchas veces, y esto ya hay que verlo en consulta porque depende del caso y de la medicación que se tome, por ejemplo, para cualquier procedimiento del dentista no siempre hay que quitar anticoagulantes, ¿no? Porque ya el dentista cuando pone la anestesia normalmente pone otra sustancia que no deja de ser adrenalina, que lo que hace es que los vasos sean más chiquititos y evitar esa hemorragia, ¿no? Entonces, bueno, no siempre hay que quitarlos antes de cualquier intervención y si hay que quitarlos hay que ver cómo se quitan, si se pone un sustituto, cuántos días y cómo se introduce de nuevo. Pero la idea de siempre que me tengo que hacer algo, me tengo que quitar esta medicación, hay que quitárnosla de la cabeza, porque no siempre. ¿Y por qué no siempre? Porque a lo mejor el riesgo de trombo es más alto que el pequeño riesgo de hemorragia. Y eso es lo que hay que ver en consulta y en función del procedimiento. Porque no es lo mismo una operación de corazón o una hernia que al final abrimos que una muela del dentista, ¿no? O sea que es un poco variable. Y ya por último hablamos de los antianginosos. El efecto que tienen los antianginosos es dilatar las arterias, hacerlas más grandes, que pase más sangre y que no haya obstrucciones, ¿no? Obstrucciones de tipo espasmo, ¿no? Que hay veces. ¿Todos los infartos se producen por una placa de colesterol? No, no todos los infartos se pueden producir por esto, ¿no? Hay algún tipo de infarto, por ejemplo, que se produce porque una de las arterias del corazón se quedan pegaditas, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de medicamentos lo que hacen es dilatar las arterias para que pase bien la sangre. ¿Todas las personas que han tenido un evento isquémico o un infarto toman antianginosos? No. Esto ya depende de cada caso y lo deciden los médicos, pero para los que lo hayáis tomado o os lo hayan mandado de rescate, que lo sepáis. En general se dividen en dos, que suelen ser o bien los parches o bien el spray. Normalmente la gente que toma el spray lo llamamos medicación de rescate, spray o pastilla, puede haber también. Y la gente que toma parche, o sea, que se pone parche, se lo tiene que poner todos los días, cambiando la zona, o sea, hay dos tipos, ¿no? Pero bueno, la más famosa es la nitroglicerina, que yo creo que todo el mundo ha oído hablar de ella, ¿no? Entonces lo que hacen justamente es que las arterias sean más grandes y por lo tanto pueda llegar más sangre y el corazón esté más irrigado. ¿Por qué dicen que evitan que aparezca la angina? Bueno, porque lo que nosotros llamamos angina es esa sensación de dolor, de molestia, de opresión que aparece porque una de las arterias del corazón está más reducida en calibre, ¿no? ¿Qué efectos secundarios pueden tener? Pues sobre todo que pueden bajar la tensión. ¿Por qué? Porque la tensión no deja de ser la velocidad, la resistencia que hace la sangre al salir del corazón. Si nosotros tenemos esa salida del corazón más ensanchada, lo que tenemos es como que la tensión sale con menos fuerza, sale más relajada, porque dice, bueno, pues yo tengo más hueco para salir, no tengo que salir tan apretado, ¿no? Por eso pueden bajar la tensión. Y justamente pueden dar dolor de cabeza porque es lo que hemos hablado. Prácticamente ningún medicamento actúa solo sobre un órgano. Dilatan las arterias del corazón y pueden dilatar las arterias del cerebro. ¿Qué pasa si dilatan las arterias del cerebro? Que parece como que el cerebro se nos agranda, literalmente, se hace más grande porque ocupa más espacio, porque se dilatan las arterias. Eso choca contra el cráneo y puede hacer que nos duela la cabeza.
Ese es la explicación de por qué duele la cabeza después de ponerte nitroglicerina. No se puede tomar, o sea, si se toma nitroglicerina, en general no se puede tomar ninguna pastilla para la disfunción eréctil. Esto es un poco más enrevesado, porque, por ejemplo, los que sí o sí nunca deben tomar un fármaco para la disfunción eréctil, tipo Viagra, eso no se debe tomar, sobre todo en pacientes que se ponen los parches, porque no es lo mismo ponerte un parche todos los días y que el nivel de medicación sea estable todos los días en tu cuerpo, como la gente que se pone el spray. La gente que toma el spray de rescate sí puede usar este tipo de fármacos previo consentimiento del médico. Lo que pasa es que si después de tener relaciones tiene un dolor en el pecho y se ha tomado ese fármaco, tiene que esperar entre 24 o 36 horas en tomar la nitroglicerina. ¿Por qué? Porque no sé si sabéis que la Viagra se descubrió justamente siendo un fármaco para el corazón. Lo mandaban para el corazón, para vasodilatar las arterias y hacerlas más grandes. Entonces lo que haríamos sería tomar como si fuera doble dosis. Y puede haber mareos, pérdida de conocimiento y ha habido incluso casos de fallecimiento, ¿no? Entonces esto es como importante. La gente que se ponga parches no lo puede usar y la gente que lo use de rescate sí, pero si tiene dolor torácico después de haberlo tomado, tiene que esperar e ir al médico. Bueno, y hablamos ahora de los diuréticos. Estos fármacos ayudan a eliminar líquidos. ¿Cuándo se usan? Normalmente cuando el corazón no puede bombear realmente bien la sangre, es decir, en la insuficiencia cardíaca. La mayoría de vosotros no tendréis insuficiencia cardíaca y si lo tomáis porque no todo el mundo los toma, se usan también para bajar la tensión. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos menos líquido en el cuerpo, a nuestro corazón le cuesta como menos bombear, ¿no? Entonces, uno de los efectos secundarios de este tipo de medicación es bajar la tensión. Está el famoso Segurin, que es la furosemida, la torasemida, la hidroclorotiazida. De hecho, hay fármacos para la tensión, por ejemplo, que es valsartán con hidroclorotiazida, que vienen ya juntos en el mismo fármaco. Es decir, a lo mejor alguno de vosotros está tomando una cosa que piensa que es un fármaco de la tensión y viene asociado a un diurético. Y ahí volvemos a lo que os decía antes, que en general todos los fármacos para el corazón, para todo, pero en concreto para el corazón, están muy unidos y estrechamente relacionados. ¿Qué puede pasar? Que también ayudan al corazón tras un infarto, y es justamente por eso, porque evitamos la sobrecarga al corazón. Un corazón que ha tenido una sobrecarga no queremos que le cueste más funcionar, ¿no? Entonces, al eliminar líquidos, parece que el corazón funciona mejor. Y es necesario aquí hacer controles analíticos, sobre todo en pacientes con problemas renales, porque aquí lo que hacemos al final no deja de ser como un trabajo extra para el riñón. Si nosotros lo que hacemos es expulsar más líquido, el riñón tiene que filtrar y tiene que trabajar más. Por eso es necesario hacer controles. Y ahí volvemos a lo que os he dicho antes, ¿no? No tenemos que pensar que porque hayamos tenido un evento cardíaco, hayamos pasado la rehabilitación o hayamos pasado la revascularización, la rehabilitación, hayamos superado la última prueba de esfuerzo que hacemos en consultas. Ah, bueno, pues ya me olvido, ¿no? No, porque al final la medicación la tenemos que seguir tomando y hay que ir haciendo controles. Y todas las medicaciones son modificables. Muy bien, pues nada, ya estamos. Muchísimas gracias a todos por venir.